Isabel Duarte tenía 26 años y vivía en Cusco, Perú, una ciudad donde el turismo y la historia ancestral se mezclan con la desigualdad más cruda. Trabajaba como mesera en un restaurante frecuentado por turistas y empresarios locales. A simple vista, parecía una joven más, callada, eficiente, siempre con una sonrisa tímida que apenas ocultaba el temblor en sus manos. Pero detrás de esa imagen había una vida marcada por el abuso, el miedo y la manipulación. Sus tíos, quienes la habían criado desde 1905, los 11 años tras la muerte de sus padres, la mantenían bajo control psicológico y económico, usándola como moneda de cambio en negociaciones turbias. Desde que cumplió los 18, comenzaron a obligarla a asistir a cenas con invitados especiales, empresarios o políticos dispuestos a pagar por una compañía joven y discreta. Sus tíos disfrazaban todo de oportunidades, como si Isabel les debiera la vida. Y ella, acorralada, sin amigos, sin dinero propio y con un historial familiar completamente controlado por ellos, no tenía a dónde correr. La última cena fue la gota que colmó el vaso. Un abogado llamado Quirós intentó forzarla en un reservado del restaurante. Isabel se defendió, rechazó la orden. El resultado fue una bofetada de su tío y la amenaza de que, si no obedecía, terminaría en la calle. Aquella mañana de junio, Cusco amanecía con su habitual frío seco y un cielo despejado. Isabel no podía disfrutar del sol que iluminaba los tejados coloniales. Sus mejillas aún dolían del golpe y lo ocultaba con maquillaje barato que apenas cubría el moretón. Al entrar al restaurante, evitaba las miradas, pero no la del hombre que esa noche cambiaría su vida. Sentado en una mesa del fondo, con traje gris y expresión serena, Alejandro Herrera observaba todo en silencio. Era uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país, dueño de una cadena de hoteles ecológicos e invisible para quienes solo conocían su fortuna, en aún su historia. Lo que pocos sabían era que Alejandro había perdido a su hermana menor en circunstancias parecidas. Un amigo de la familia la había explotado emocional y físicamente hasta que ella no pudo más. Desde entonces, Alejandro no podía ignorar señales de abuso cuando las veía, y lo que vio en Isabel fue demasiado familiar. Un miedo contenido, una tristeza profunda en los ojos verdes que intentaban fingir normalidad. Cuando ella se acercó a servirle el café, vio el moretón y no pudo callarse. ¿Quién te hizo eso?, preguntó en 1900 voz baja. Isabel se congeló. Nadie nunca había preguntado. Si esta historia ya te removió por dentro, dime en los comentarios qué habrías hecho tú si fueras Isabel. ¿Te habrías ido? ¿Habrías confiado en ese extraño? ¿Habrías soportado más? Suscríbete si quieres escuchar más relatos reales como este, donde la verdad duele, pero también libera. Y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es ahí. Isabel no supo qué responder. Me caí, murmuró. Alejandro no insistió, pero dejó tarjeta con su nombre y número personal. Si algún día decides que quieres salir de esa situación, llámame. No te pediré nada a cambio, dijo, y pagó la cuenta sin esperar respuesta. Isabel guardó la tarjeta sin pensar, no porque confiara en él, sino porque, en el fondo, algo en sus palabras no sonaba a mentira. Esa noche, cuando llegó a casa, su tío le gritó por no haber sonreído lo suficiente. La empujó contra la pared y le recordó que tenía una cena con Quirós en 2 días. Isabel sintió que no podía más. 2 días después, mientras servía desayunos, sintió un mareo extraño. Se apoyó en la barra para no caer. Desde hacía semanas venía sintiéndose mal, pero había atribuido todo al estrés. Esa tarde, con lo poco que tenía, compró una prueba de embarazo en una farmacia del centro. No quería saber, pero necesitaba confirmarlo. El baño del restaurante fue el único lugar donde pudo hacerla. 2 líneas. Positivo. El mundo se le vino abajo. Se deslizó por la puerta hasta el suelo, abrazando las piernas, sollozando en silencio. No podía tener ese hijo. No en esas condiciones. No bajo ese techo. No con esos tíos. Esa misma noche, recibió un mensaje de su tío. Prepárate. El abogado llega a las 8. Que no se te ocurra estropear esto. Isabel sintió que el aire se volvía más denso. La piel le picaba.
El estómago se le revolvía. No iba a ir. No esta vez. No embarazada. No después de todo. Buscó la tarjeta de Alejandro en su cartera. Las manos le temblaban mientras del otro lado una voz tranquila respondió. «Isabel, necesito ayuda». Fue lo único que pudo decir. Alejandro llegó en menos de media hora. La encontró afuera del restaurante, con un bolso pequeño, la cara pálida y los ojos inundados. No hizo preguntas. Solo le abrió la puerta del carro y le dijo: «A partir de ahora estás a salvo». Esa noche la llevó a una de sus propiedades privadas, lejos del centro, en una casa con jardín, ventanas enormes y silencio. Allí conoció a Mariela, una mujer de 1970, confianza de Alejandro que se convirtió en su primera aliada. Le dieron una habitación propia, ropa limpia, y por primera vez en años, Isabel durmió sin miedo. A la mañana siguiente, Alejandro le preparó desayuno. Le preguntó si quería hablar, pero no la presionó. Isabel, todavía incrédula, preguntó por qué la ayudaba. «Porque no quiero fallarte como fallé a mi hermana», respondió él. Esa sinceridad desarmó a Isabel. Decidió contarle la verdad. Todo. Cómo había llegado allí, cómo sus tíos la manipulaban, cómo estaba embarazada, cómo no sabía quién era el padre. Alejandro no la juzgó, solo escuchó, y al final dijo: «Vamos a proteger a ese bebé, y vamos a reconstruir tu vida, si tú lo quieres». El primer paso fue ir al médico. Alejandro insistió en acompañarla. Isabel tenía miedo, pero necesitaba saber que todo estaba bien. La ecografía mostró un embarazo de 6 semanas. Había latido, había vida, y por primera vez, Isabel sintió que tal vez no todo estaba perdido. Si estás sintiendo la historia tan fuerte como yo al contarla, déjame un comentario. ¿Tú qué habrías hecho al descubrir un embarazo en esa situación? Comparte este video si conoces a alguien que necesita escuchar que sí se puede empezar de nuevo. Y no olvides suscribirte para seguir acompañando relatos reales y profundamente humanos como este. Los primeros días en la casa fueron raros para Isabel. No estaba acostumbrada al silencio, a que nadie le gritara, a no tener que pedir permiso para todo. Caminaba con cuidado, como si fuera a romper algo. Mariela la trataba con cariño sin invadir. Alejandro no aparecía mucho, pero cuando lo hacía, preguntaba cómo se sentía, si necesitaba algo, si quería hablar. Le daba espacio, le daba aire, y eso era nuevo. Isabel pasaba las tardes en el jardín, sintiendo el sol en la cara, tratando de entender que ya no estaba en una jaula. Una noche, mientras cenaban los tres, Mariela le preguntó qué le gustaría hacer si pudiera elegir. Isabel se quedó en silencio. Nunca se lo había planteado. Siempre había vivido bajo órdenes, bajo amenazas, bajo condicionamientos. Pero esa noche, antes de dormir, pensó en lo que amaba cuando era niña. Recordó que le gustaba dibujar, que soñaba con ilustrar libros, que sus padres, cuando aún vivían, le habían regalado un cuaderno de cuentos donde ella escribía y dibujaba sus propias historias. Lloró abrazando ese recuerdo. Al día siguiente, Alejandro le regaló una libreta nueva, de tapas duras, con lápices de colores, para que empieces de nuevo pero sin olvidar quién eres, dijo él al dársela. Isabel sintió un nudo en la garganta. No era el objeto, era el gesto. Era la forma en que él le recordaba que tenía derecho a tener sueños, que su vida no se reducía a sobrevivir. Desde ese día, Isabel empezó a dibujar cada tarde. No sabía si era buena o no, pero se sentía viva al hacerlo. Con el paso de las semanas, comenzó a subir de peso y el embarazo se hizo evidente. Mariela la acompañaba a los controles médicos y Alejandro se mantenía al tanto. No preguntaba sobre el padre, no la presionaba, no la miraba con lástima. Solo estaba ahí, presente, firme. Y eso fue haciendo que algo en Isabel empezara a cambiar. Su espalda se enderezó. Su mirada se hizo más segura. Ya no bajaba la cabeza al hablar. Se animó a tomar clases online de ilustración, usando el computador de la casa. Mariela la animaba. Alejandro la observaba a la distancia, con una mezcla de respeto y admiración. Un día, Isabel le pidió a Mariela que la acompañara a su antigua casa. Quería recoger unas cosas que había dejado. Sabía que era arriesgado, pero sentía que debía cerrar ese capítulo con sus propias manos. Mariela aceptó,
pero con condiciones. Irían de día, y Alejandro mandaría seguridad a esperar fuera. Al llegar, los tíos no estaban. La casa estaba vacía. Entró y fue directo a su antigua habitación. Tomó una caja donde guardaba fotos de sus padres, una medalla que su madre usaba, y el cuaderno viejo donde había escrito sus primeros cuentos. Al salir, escuchó una voz que la paralizó. Era su tío. Había llegado. Le gritó que se detuviera, que no podía llevarse nada que le pertenecía a esa casa. Pero esta vez, Isabel no se congeló, no retrocedió. Lo miró a los ojos y le dijo: «Lo único que me pertenece está en mi vientre, y no vas a tocarme nunca más». Su voz fue tan firme que el hombre quedó desconcertado. Mariela salió en su defensa, y en segundos, el personal de seguridad apareció. Lo último que vio Isabel antes de subir al auto fue a su tío siendo escoltado fuera del jardín, gritando insultos que ya no la herían. Desde ese día, Isabel supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una víctima, era una mujer que elegía, que decidía, que se defendía. Esa noche, al regresar, Alejandro la esperaba en el comedor. Ella le contó todo. Él la escuchó con atención y luego dijo: «Estoy orgulloso de ti». Isabel sintió que nunca en su vida esas palabras habían significado tanto. Por primera vez, alguien celebraba su valentía, no su obediencia. Un mes después, en una revisión médica, el doctor le confirmó algo inesperado. No era uno, eran dos. Esperaba gemelos. Isabel se quedó en shock. Alejandro, que la había acompañado ese día, sonrió con una ternura que desarmó cualquier miedo. «Vamos a tener que pintar 2 cunas», bromeó. Isabel se rió entre lágrimas. No sabía cómo iba a hacer, pero sentía que, con apoyo, podía lograrlo. Había pasado del terror al asombro, del silencio a la esperanza. Tarde mientras llovía sobre los tejados de Cusco, Alejandro la invitó a conversar en su estudio. Estaba serio. Isabel pensó que tal vez quería pedirle que se fuera, pero lo que dijo la dejó sin aliento. «He estado pensando en cómo darte la mayor protección posible. Tus tíos aún podrían intentar algo legal, y si descubren el embarazo, podrían usarlo en tu contra. Quiero proponerte algo, no por lástima, sino por respeto, un matrimonio legal, para darte mi apellido, para que nadie pueda tocarte sin pasar por mí». El corazón de Isabel se aceleró, no por miedo, sino por la magnitud de lo que significaba. Alejandro le estaba ofreciendo su nombre, su protección, su respaldo, todo, sin pedir nada a cambio, solo un pacto, un contrato. Ella pidió un tiempo para pensar, y esa noche, mientras escribía en su libreta, se dio cuenta de que no tenía miedo, que esa propuesta no era una jaula, era una salida, una puerta abierta. Al día siguiente, lo buscó en el estudio y le dijo: «Acepto, pero no, solo por protección. Confío en ti, y eso no lo he sentido por nadie más en muchos años». La ceremonia fue sencilla, íntima, sin cámaras ni invitados formales. Solo estuvieron presentes Mariela y Mateo, el asistente personal de Alejandro. Isabel vistió un vestido crema sencillo que Mariela le ayudó a ajustar por la barriga. Alejandro vestía de azul oscuro, elegante pero sobrio. Se miraron a los ojos cuando el juez pronunció las palabras finales, y aunque ambos sabían que era un acuerdo, también sabían que estaban sellando algo más profundo. Cuando firmaron el acta de matrimonio, Isabel sintió que una parte de sí misma volvía a nacer. Esa noche cenaron los 3 en el jardín de la casa. Alejandro brindó con jugo por la nueva familia. Isabel no dijo mucho, pero su sonrisa hablaba por ella. Por dentro, aún luchaba con la incredulidad. Nunca se imaginó en esa posición, protegida, valorada, embarazada de gemelos y con un apellido nuevo que ya no era una marca de humillación, sino de dignidad. Antes de dormir, Mariela le dijo al oído: «Te lo mereces, Isabel. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». A los pocos días, comenzaron los rumores. La prensa local hablaba del matrimonio secreto de Alejandro Herrera. Las redes sociales se llenaban de teorías. Algunos lo celebraban, otros especulaban. Nadie sabía quién era ella, nadie conocía su historia. Y eso, por ahora, era una bendición.
Alejandro se encargó de blindar su identidad mientras preparaban una estrategia para contar su verdad en sus propios términos. Pero no todos estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Durante un evento benéfico de la Fundación Herrera, Isabel fue presentada públicamente como la esposa de Alejandro. Lucía radiante con un vestido verde esmeralda que él mismo había mandado hacer. Todo iba bien, hasta que apareció Camila Lin, una ex socia de Alejandro, heredera de una familia poderosa y con una historia personal entre ellos que aún dejaba cicatrices. Camila la miró de arriba, abajo, y con una sonrisa cargada de veneno, le dijo: «Así que tú eres la esposa sorpresa». Isabel no respondió. Alejandro intervino con firmeza, pero el daño ya estaba hecho. Camila no se detendría ahí. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores malintencionados. Columnas de opinión insinuaban que Isabel era una interesada, que el embarazo era una trampa, que el matrimonio había sido forzado. Isabel intentó ignorarlo, pero no era fácil. A pesar de todo, Alejandro se mantuvo a su lado. Le aseguró que ella no tenía que demostrarle nada a nadie. Lo importante es lo que somos aquí dentro, no lo que ellos imaginan desde afuera, le dijo una noche mientras acariciaba su vientre. Las semanas pasaron y el embarazo entró en el último trimestre. Los bebés crecían fuertes. Isabel había decorado las habitaciones con ayuda de Mariela, pintando animales del bosque y colocando móviles con formas de estrellas. Alejandro, a pesar de su agenda, pasaba más tiempo en casa, aprendiendo a cambiar pañales con videos, leyendo libros sobre parto respetado, involucrándose de una forma que Isabel jamás imaginó en un hombre. Esa implicación fue despertando algo nuevo en ella: admiración, gratitud y tal vez algo más. Una noche, mientras veían una película juntos, Alejandro tomó su mano. No dijo nada, solo la sostuvo. Isabel no la retiró, tampoco habló, pero supo, en lo profundo, que ese gesto no era accidental, que había un lazo creciendo entre ellos que ya no era solo un pacto, era algo real. Silencioso, pero sólido. Un día, sin planearlo, ella le pidió que le contara más sobre su hermana, y cuando él lo hizo, lloraron juntos. El vínculo entre ellos se volvió más fuerte tras ese momento. Empezaron a desayunar juntos todos los días, a compartir cosas pequeñas: un café, una broma, una caminata corta al atardecer por el jardín. Isabel sentía que su corazón se estaba abriendo de nuevo, pero tenía miedo. Miedo de depender, miedo de ser rechazada si sentía demasiado, miedo de no estar a la altura. Pero también sabía que ya no era la misma joven asustada, que salió corriendo del restaurante con los bolsillos vacíos y el rostro herido. Una tarde, Camila Lin apareció de nuevo, esta vez en la boutique infantil, donde Isabel compraba ropita para los bebés. La saludó con un «qué coincidencia» cargado de sarcasmo. Luego, sin rodeos, soltó: «No te hagas ilusiones. Alejandro se cansa rápido de lo nuevo». Isabel no respondió. Solo la miró a los ojos y dijo con calma: «Puede que me equivoque, pero esta vez no estoy sola. Y no tengo que esconderme». Fue la primera vez que enfrentó a alguien con poder y no se sintió pequeña. Camila la miró con desprecio y se fue. Pero esa noche, Isabel le contó a Alejandro lo ocurrido. Él la escuchó. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «No volverá a molestarte. Lo prometo». Y lo cumplió. Desde ese día, nadie volvió a importunarla. Fue ahí cuando Isabel comprendió algo muy simple, pero poderoso. A veces, el verdadero amor no entra con promesas románticas, sino con actos concretos que te hacen sentir segura. Y eso, para alguien que vivió tantos años en peligro, valía más que cualquier flor. Cuando llegaron las últimas semanas del embarazo, el médico recomendó reposo absoluto. Isabel tenía presión alta y los gemelos estaban muy activos. Cualquier esfuerzo innecesario podía adelantar el parto. Alejandro reorganizó toda su agenda para quedarse en casa. Instalaron una habitación médica provisional por si era necesario intervenir rápido. Mariela contrató una enfermera de confianza para monitorearla día y noche. Isabel, aunque algo inquieta por la inmovilidad, agradecía la calma. Por primera vez,
sentía que la vida estaba siendo buena con ella. Una noche, después de cenar, Isabel se recostó sobre el pecho de Alejandro en el sofá. Estaban viendo una película cualquiera, pero no era la historia lo que importaba. Era el calor humano, la paz de ese momento. Alejandro acariciaba su cabello y de repente, sin pensarlo, Isabel dijo: «No sé en qué momento me enamoré de ti». El silencio que siguió fue breve pero intenso. Alejandro la abrazó más fuerte y le respondió: «Yo sí lo supe. Fue el día que tuviste el valor de mirarme a los ojos y decir que no volverías a tener miedo». Se besaron por primera vez esa noche. Fue lento, tierno, sin urgencias. Un beso que decía todo lo que las palabras no habían podido explicar. Isabel se sintió segura, libre, elegida, no como una carga ni como un proyecto de rescate, sino como una mujer amada. El acuerdo inicial que los había unido como protección se transformaba poco a poco en un vínculo auténtico, sólido y lleno de respeto. 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto, Isabel se despertó en la madrugada con contracciones fuertes. Alejandro la llevó al hospital con una mezcla de nervios y emoción. Durante horas, estuvo a su lado, sujetando su mano, ayudándola a respirar. Lloró cuando escuchó el primer llanto, y luego el segundo. 2 bebés sanos, un niño y una niña, a quienes llamaron Luna y Emilio, nombres que Isabel había elegido desde niña y que Alejandro aceptó con una sonrisa llena de ternura. El nacimiento fue un punto de inflexión definitivo. Alejandro no se despegó de ellos ni un minuto. Aprendió a cambiarlos, a calmarlos, a bañarlos. Isabel, agotada pero feliz, se sorprendía al ver cómo ese hombre, que antes parecía solo un benefactor distante, ahora se desvivía por su familia. Lo que tenían ya no era un acuerdo, era una vida real, una familia verdadera. La prensa, inevitablemente, se enteró. Las fotos de los recién nacidos, filtradas por algún empleado del hospital, se viralizaron. Las teorías volvieron con más fuerza, que Isabel era una oportunista, que había atrapado al millonario, que los bebés no eran suyos. Alejandro decidió convocar a una entrevista exclusiva con un medio serio. Junto a Isabel, contaron toda la verdad. No los detalles más íntimos, pero sí lo suficiente para que el mundo supiera que su historia era de amor, de respeto y de coraje. Esa entrevista se convirtió en una inspiración para muchas mujeres. Recibieron cartas, mensajes, testimonios. Isabel fue invitada a hablar en fundaciones, a compartir su historia con jóvenes que vivían situaciones similares. Al principio dudó, pero Alejandro le tomó la mano y le dijo: «Tu voz puede salvar a alguien. No calles más». Y ella habló, con miedo, con nervios, pero con verdad. Un día, mientras preparaban una charla, Isabel recibió una notificación legal. Sus tíos intentaban apelar para reclamar derechos sobre los niños. Alegaban que ella no tenía estabilidad mental, que Alejandro la había manipulado. Fue un golpe duro, pero esta vez Isabel no se quebró. Activó su equipo legal, preparó sus pruebas, y fue ella misma quien se presentó ante el juez. En el estrado, frente a abogados, jueces y reporteros, habló sin titubear. Contó su historia desde el principio, no con lágrimas, sino con firmeza. Mostró los registros médicos, los certificados, las pruebas de abuso. Alejandro la miraba desde el público con los ojos llenos de orgullo. El juez no tardó en dar el veredicto: custodia absoluta para Isabel y orden de restricción para los tíos. Al salir de la sala, ella solo dijo: «Ahora sí, se acabó». Ese día, Alejandro le preparó una cena en casa, con velas, música suave y los bebés dormidos en la habitación contigua. Le sirvió su comida favorita y al terminar, sacó una cajita. Dentro, un anillo, pero no uno de oro y diamantes. Era de plata, sencilla, con una inscripción por dentro: «Elegida, no rescatada». Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. Alejandro se arrodilló y le dijo: «Ahora sí quiero casarme contigo, no por protección, no por necesidad, sino porque no imagino mi vida sin ti». Isabel no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo con los ojos vidriosos, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que los gemelos podían escucharlo desde la habitación.
Finalmente, respiró hondo y dijo, sí, esta vez sí es un sí completo, sin miedo, sin condiciones. Alejandro la abrazó con fuerza. No hubo aplausos ni fuegos artificiales, solo dos personas rotas que, juntas, habían encontrado la forma de reconstruirse. La segunda boda fue distinta, no secreta, no apurada. Fue íntima pero abierta, rodeada de personas que los habían acompañado. Mariela, Mateo, los médicos, los abogados que habían defendido a Isabel y algunas mujeres de la fundación con quienes había compartido su historia. Luna y Emilio fueron llevados en brazos al altar por dos niñas de la comunidad, vestidas de blanco. Isabel, con un vestido color perla, caminó despacio, con la frente en alto. Ya no era la muchacha sumisa que servía mesas con miedo. Era una mujer con historia, con voz, con amor. Después de la ceremonia, Alejandro dio un breve discurso. Agradeció a quienes los habían apoyado, pero sobre todo, agradeció a Isabel. Ella no solo cambió mi vida, me mostró que el amor verdadero no rescata, camina al lado, no dirige, acompaña, no juzga, entiende. Las palabras quedaron resonando en la tarde dorada de Cusco, como una promesa abierta para quien quisiera escucharla. Los meses siguientes fueron de adaptación. Cuidar dos bebés no era fácil. Había noches sin dormir, días caóticos, discusiones por tonterías. Pero incluso en los momentos más duros, Isabel sentía algo nuevo, paz. Sabía que su hogar no dependía de la perfección, sino del compromiso. Alejandro era un padre presente, cariñoso, que no tenía miedo de ensuciarse las manos ni de pedir ayuda. Isabel, por su parte, había aprendido a confiar, a delegar, a permitirse el descanso. Con el tiempo, su historia fue invitada a foros internacionales. Isabel viajó a Lima, a Bogotá, a Ciudad de México. En cada lugar contaba lo que había vivido, no desde la lástima, sino desde la transformación. No soy una sobreviviente, decía. Soy una mujer que aprendió a elegir. Su discurso calaba hondo. Mujeres en situaciones parecidas la buscaban, la abrazaban, lloraban con ella. Alejandro, y, aunque no siempre podía acompañarla, la esperaba en casa con los brazos abiertos y los niños dormidos. Camila Lin, al ver la notoriedad de Isabel y el respaldo popular, intentó una última jugada sucia. Filtró fotos del pasado, de cuando Isabel aún estaba bajo el control de sus tíos, acompañada de hombres en fiestas turbias. La intención era desacreditarla, arruinar su imagen. Pero esta vez, Isabel se adelantó. Con el equipo de prensa de la fundación, publicó una carta abierta explicando el contexto de esas imágenes, el abuso, la coerción, la falta de opciones. La respuesta fue masiva: apoyo, empatía, indignación contra quienes revictimizaban. Camila fue llamada a declarar ante la fiscalía por difamación e intromisión en la privacidad. La presión mediática la obligó a cerrar sus redes sociales y a renunciar a su cargo empresarial. Isabel no celebró públicamente la caída de su antigua agresora, pero en casa, en privado, respiró aliviada. No quiero venganza, le dijo a Alejandro. Quiero poder dormir tranquila sabiendo que mis hijos crecerán en un mundo un poco más justo. Luna y Emilio crecían rápido. A los 2 años, ya corrían por los pasillos de la casa, llenándola de risas y caos. Isabel retomó su pasión por la ilustración. Publicó un libro infantil llamado La niña que volvió a hablar, donde contaba en metáforas su propia historia. Fue un éxito inmediato. La editorial le propuso una colección. Alejandro, conmovido hasta las lágrimas, fue quien escribió el prólogo del primer ejemplar. Hay historias que nacen del dolor pero florecen en libertad, escribió él. Esta es una de ellas, y yo tuve el privilegio de ver cómo mi esposa convirtió sus cicatrices en arte, su miedo en mensaje, su silencio en voz. El libro fue traducido a 3 idiomas y se convirtió en material de lectura en colegios de zonas vulnerables. Isabel, sin pretenderlo, se convirtió en referente, pero nunca dejó de ser madre, esposa, mujer. Una tarde, mientras dibujaba con Luna en 1900 en el estudio, y Emilio dormía en una colchoneta al sol, Alejandro entró con una noticia.
Habían aprobado el proyecto de ley que impulsaban desde la fundación para proteger a menores en situación de explotación. Isabel se tapó la boca con la mano y comenzó a llorar, no de tristeza, de alivio, de realización. Valió la pena cada paso, cada palabra, cada lágrima, murmuró. Valió la pena haber dicho basta. Esa noche, luego de acostar a los niños, Isabel y Alejandro se sentaron en el jardín. El cielo estaba despejado y se veían las estrellas con una claridad que solo Cusco sabía ofrecer. Tomaron té caliente mientras hablaban en voz baja. Isabel, con la cabeza sobre su hombro, le dijo: ¿Te das cuenta de que todo esto empezó con un café? Alejandro rió, y con un moretón que no supe ignorar. Se miraron largo. No hacía falta decir mucho más. Sabían que habían pasado juntos por el infierno y habían logrado volver enteros. Días después, la fundación recibió una carta anónima. Era de una joven de Puno que contaba haber sido explotada por su padrastro durante años. Decía que había visto una entrevista de Isabel en la televisión y que eso la había hecho decidirse a hablar. La carta terminaba diciendo: «Gracias por demostrarme que también puedo ser libre». Isabel lloró al leerla, no de tristeza, sino de responsabilidad. Entendía que su historia ya no era solo suya. En respuesta, organizó una campaña nacional de acompañamiento psicológico y jurídico para niñas y adolescentes en situación de abuso. Alejandro donó parte de su fortuna personal para financiar el programa. En menos de 6 meses, se atendieron más de 300 casos. Isabel visitaba algunos centros personalmente, no daba discursos, se sentaba a conversar, a escuchar, a abrazar, a decir: «Yo estuve ahí, no estás sola». Mientras tanto, su segundo libro estaba en camino. Esta vez, narraba una historia de 2 hermanos que viajaban por el mundo, ayudando a otros a encontrar su voz. Era ficción, pero impregnada de verdad. Luna y Emilio servían de inspiración. En casa les contaban cuentos antes de dormir y les enseñaban que la bondad era un acto cotidiano, no algo extraordinario. Un día, mientras paseaban por el centro de Cusco, una señora mayor se acercó a Isabel, la tomó de la mano y le dijo: «Gracias por no haberte quedado callada». Isabel la abrazó. Alejandro miraba la escena con los ojos húmedos. Era en esos gestos pequeños donde se confirmaba lo que ya sabían. Lo que habían construido juntos iba mucho más allá de su historia personal. Al cumplirse 5 años desde su primer encuentro, Alejandro organizó una cena especial en casa. No había invitados, ni fotógrafos, ni prensa. Solo ellos 4, una mesa al aire libre, luces cálidas colgadas entre los árboles y una carta escrita a mano que él leyó en voz alta. «Gracias por haber confiado en mí cuando no tenías motivos para hacerlo. Gracias por haberte quedado cuando todo te decía que huyeras. Y gracias por haberme elegido cada día, incluso cuando no sabía si era suficiente, porque para mí siempre lo fuiste». Isabel no pudo evitar llorar. Le respondió con un abrazo que duró minutos, y luego, mirándolo a los ojos, le dijo: «Gracias a ti por haber visto a la mujer que yo aún no sabía que era». Fue la primera vez que ambos se permitieron soltar la armadura por completo, no como héroes, no como víctimas, sino como 2 personas profundamente humanas. En la cocina, mientras limpiaban los platos juntos, Luna y Emilio jugaban en el suelo. Alejandro la miró y le dijo: «¿Te imaginas cómo habría sido todo si ese día no te hubiera preguntado por el moretón?» Isabel sonrió. A veces, una sola pregunta puede cambiarlo todo, y así era. A veces, el punto de partida no es un milagro, es una mirada atenta, una voz que se atreve a interrumpir el silencio. Esa noche, Isabel escribió en su diario: «Estoy en paz, no porque todo esté perfecto, sino porque ya no tengo miedo». Cerró el cuaderno, besó a sus hijos y se metió en la cama junto a Alejandro. Él la abrazó por la cintura y juntos se durmieron como quien sabe que, después de tanta tormenta, el hogar se construye con ternura. Y aunque aún quedaban desafíos, Isabel ya no los enfrentaba sola. Tenía su voz, su historia, su familia y, sobre todo, la certeza de que había vencido, no por venganza, no por revancha, sino por convicción, porque sabía quién era
y nadie más podía decirle lo contrario. Con el paso de los años, la historia de Isabel y Alejandro se convirtió en algo más que un caso conocido. Se volvió una referencia en universidades, en congresos sobre derechos humanos, en charlas escolares. Había quienes la admiraban y quienes la envidiaban, como suele pasar con toda historia que desafía las reglas. Pero Isabel se mantuvo firme. Nunca quiso fama. Solo quería que nadie más viviera lo que ella vivió sin saber que existía una salida. Luna y Emilio crecían en un ambiente lleno de libros, dibujos, conversaciones honestas y afectos sin condiciones. Isabel les enseñó desde pequeños a identificar lo que está bien y lo que no con miedo, sino con claridad. Alejandro, por su parte, se encargó de que nunca les faltara presencia. Asistía a las reuniones del colegio, ayudaba con los deberes y cada noche leía cuentos con ellos antes de dormir. La familia que formaron no era perfecta, pero era real. Y eso era todo lo que Isabel siempre había querido. Un día, durante una visita a una escuela en Ayacucho, Isabel fue abordada por una adolescente que apenas levantaba la mirada. Le entregó una hoja arrugada con un dibujo, una mujer con un megáfono en una mano y dos niños tomados de la otra. «Eres tú», le dijo. «Gracias por no haber tenido miedo». Isabel guardó ese papel como un tesoro, porque no había mayor recompensa que saber que su valentía había sembrado algo nuevo en otra vida. A los 8 años del nacimiento de los gemelos, Alejandro le propuso un viaje largo en familia. Querían desconectarse de todo. Recorrieron el sur de Chile, luego cruzaron a Argentina y terminaron en una cabaña frente a un lago en Bariloche. Allí, sin internet, sin teléfonos, sin agenda, se reencontraron como pareja, como padres, como personas. Isabel pintaba por las tardes, Alejandro cocinaba pan casero y los niños inventaban juegos con piedras y ramas. Era la vida sin adornos, y era perfecta. Al regresar, Isabel escribió un artículo titulado «El silencio no me salvó, hablar sí». Fue publicado en varios medios, traducido y compartido en más de 20 países. En él contaba su historia en primera persona, sin esconder el miedo, pero también sin esconder la transformación. Cerraba con una frase contundente: «No fui rescatada. Me rescaté cuando dejé de obedecer y empecé a elegirme». Esa frase se volvió mural, pancarta, tatuaje en más de una espalda. Mientras tanto, sus tíos desaparecieron del mapa. Nunca volvieron a intentar acercarse. Supieron por rumores que uno de ellos vivía en Colombia, en condiciones muy distintas a las de antes. Isabel no deseaba venganza, solo quería que la dejaran vivir, y así fue. No cargaba odio, solo un aprendizaje claro. Quien no te valora, no merece quedarse en tu historia. A veces, cuando los niños dormían, Isabel repasaba mentalmente todo lo que había pasado. Se preguntaba cómo había sobrevivido, cómo había sido posible todo el giro, y siempre llegaba a la misma conclusión, porque alguien se atrevió a preguntar, y ella se atrevió a responder. Lo demás vino después, con esfuerzo, con errores, con miedo, pero también con amor, mucho amor. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué le diría hoy a la Isabel de 26 años que salía del restaurante con la cara herida y un test de embarazo en la mochila, ella respondió sin dudar: «Te va a doler, pero vas a salir. Y no solo vas a salir, vas a volar». Esa frase cerró la nota y dejó a todos los presentes en silencio, porque no era una metáfora, era una promesa cumplida. Alejandro, al leer la entrevista, le preparó un regalo especial. Mandó hacer un colgante con forma de ala y se lo entregó en una pequeña caja de madera. Isabel lo colgó de inmediato en su cuello. «Para que nunca olvides que ya no estás atrapada», le dijo él. «Lo sé», respondió ella, sonriendo. «Y si algún día me caigo, ahora tengo con qué volver a levantarme». Así, con esa mezcla de cicatriz y luz, de historia y futuro, Isabel seguía caminando. Ya no con pasos temerosos, sino con la certeza de que lo vivido no la definía, pero sí la había fortalecido. No buscaba ser ejemplo, pero sin querer, lo era, porque había sobrevivido, se había reconstruido, y encima de todo, había aprendido a amar sin miedo.
A los 10 años del día en que Alejandro le ofreció su tarjeta con una simple pregunta, celebraron un aniversario distinto. No hubo cena ni viaje, solo una tarde tranquila en casa, con Luna y Emilio ayudando a preparar una torta improvisada y dibujos pegados en las paredes del comedor. Alejandro brindó con jugo de maracuyá y dijo: no brindamos por lo que tenemos, brindamos por lo que supimos construir cuando no teníamos nada. Isabel lo miró, y en silencio lo supo todo. Después de esa noche, Isabel comenzó a escribir su tercer libro. Esta vez no era para niños, ni una crónica personal. Era una guía para mujeres que querían empezar de nuevo. Lo tituló Desde el fondo, cómo volví a elegirme. Allí combinaba consejos prácticos con reflexiones, ejercicios de escritura, recursos legales y contactos de ayuda. Quería que cualquier mujer, desde cualquier rincón, pudiera tener una primera herramienta en la mano. La fundación creció. Abrieron sedes en otras regiones del Perú, luego en Bolivia y Ecuador. Isabel ya no podía estar en todos lados, pero formaba equipos, delegaba, capacitaba, se rodeaba de otras mujeres sobrevivientes convertidas en líderes. Alejandro seguía apoyando en lo logístico, pero dejaba que ella fuera el rostro, la fuerza, la inspiración. Nunca intentó eclipsarla, y eso la hacía brillar más. Un día, Emilio le preguntó si era verdad que ella había sido muy valiente de joven. Isabel le sonrió. A veces sí, otras solo estaba muy asustada, pero igual seguía. Luna, al escuchar, dijo: entonces eso también es ser valiente, ¿no? Isabel asintió. Exactamente. Ser valiente no es no tener miedo, es no dejar que el miedo te calle. Esa fue la frase que escribió con marcador rojo en la pizarra de la fundación esa semana. Años después, cuando Isabel ya tenía el cabello con hilos plateados y los niños entraban a la universidad, fue invitada a dar una charla TED. La sala estaba llena. Muchos sabían su historia, otros no, pero todos escuchaban con atención. Al final, con la voz tranquila pero firme, dijo: mi vida no fue un cuento de hadas, pero encontré un final feliz, no porque alguien me rescatara, sino porque decidí que merecía algo mejor. Y luché por eso cada día. Esa charla se viralizó. Millones de vistas, traducciones, reacciones. Pero para Isabel, lo más importante seguía siendo lo cotidiano. Cocinar para sus hijos, leer al atardecer, pintar cuando el alma lo pedía. Ella no vivía para ser símbolo. Vivía porque había aprendido lo valioso que era, después de haber estado tan cerca de perderlo todo. Alejandro, ahora más canoso pero igual de atento, seguía tomando su mano en silencio cada vez que algo la removía. No necesitaban decir mucho, ya se entendían desde la mirada. Habían vivido tanto, habían crecido tanto juntos, que el amor ya no era fuego urgente, sino calor constante, como un hogar encendido en una noche de lluvia. Y así, entre libros, hijos, abrazos y memorias, Isabel Duarte vivía. No con nostalgia, sino con gratitud. No con odio, sino con firmeza. Sabía que cada paso que había dado valió la pena, que cada herida se había transformado en un puente, y que si volviera a empezar, aún con todo el dolor, volvería a elegir hablar, volvería a elegir confiar, volvería a elegir amar. Y esa, Cayo, es la historia de cómo un acto de valentía silenciosa, una simple llamada, pidiendo ayuda, cambió no solo el destino de una mujer, sino de cientos que aprendieron a hablar gracias a ella.